El Estudio Podcast es un espacio en donde conversamos con algunos profesionales destacados en el mundo del diseño, arte, emprendimiento, tecnologías e innovación. Nuestra intención es generar un espacio de reflexión sobre las prácticas profesionales, académicas, formativas y el impacto que pueden tener en la sociedad. Y ya para el último episodio de la primera temporada del podcast nos acompaña Santiago Ordóñez, ex profesor nuestro en la Escuela de Diseño de Antropología. Es graduado de la Escuela Andina de Posgrado del Centro Bartolomé de las Casas de Cusco, Perú, y de la Flaxo, Ecuador, y actual docente de la universidad. Y bueno, no sé, Santiago, para introduzcase, cuéntenos un poco en qué se halla. Bueno, primero les agradezco mucho por la invitación. Siempre es agradable volver a conversar con alumnos no viejos, sí, no, de varios años, 3, 4 años atrás. Sí, ¿cuándo diremos viejos? Su profesor, sí. Y interesantísimo además que cada vez se vaya dando cuenta la gente de áreas como el diseño, que son áreas consideradas usualmente como muy técnicas, por decir una parte, sí, del valor que tiene las percepciones culturales y sociales frente a áreas de este tipo. En ese sentido entiendo que vamos a conversar sobre este tipo de temas, entonces sí, en realidad les agradezco a ustedes porque es necesario hablar de este tipo de cosas. Chévere. Entonces, bueno, empecemos con el primer tema que queremos conversar hoy es que nos contextualices un poco respecto a la práctica del antropólogo, antes de empezar con diseño. A ver, la antropología es un tema complejo y poco conocido a nivel local. En realidad, habemos muy poca gente que se dedica profesionalmente a este campo, y la antropología cubre espacios donde se encuentra lo humano. Sí, en un sentido más amplio, y eso puede generar muchísimas confusiones, pero a la larga humano termina siendo todo. Sí, la antropología, esto, como se acordarán ustedes de las clases de antropología, espero, la antropología está como dividida en varios segmentos, sí, y yo me encuentro ubicado profesionalmente en uno de esos segmentos, que es la antropología cultural o la antropología social, como se le conoce también, sí, pero existen otras áreas que suelen generar confusión también, sí, que son parte de la antropología como gran disciplina, como son la arqueología o como son la antropología física, en donde en el caso de la física el tema biológico, el tema de cómo estamos formados anatómicamente los seres humanos, los fósiles y demás, es una área que se ha puesto un poco de moda por Hollywood y por la televisión. Y otra área como la arqueología, que es la que más confusión suele crear cuando uno habla de antropología en términos generales, ¿sí? Que es este espacio encargado de ver los modos de vida, los modos de relacionarse con los medioambientes y demás, sí, de gente del pasado. Es decir, la gran diferencia que hay entre esta disciplina en la que yo me encuentro y con la que ustedes han tenido contacto es justamente la capacidad que tiene el antropólogo de conocer el funcionamiento social de los grupos actuales contemporáneos. Sí, sean indígenas o sean del mundo contemporáneo, urbano, sea de grandes ciudades o sean de lugares muy pequeños y lejanos de esa supuesta civilización moderna. Sí, en todo caso, es la capacidad de poder conversar directamente con la gente y entender los procesos culturales. O sea, dentro de eso sí que a diferencia de la arqueología eso es imposible. Claro. Y que los arqueólogos tienen que conversar con los restos de la cultura material, con las herramientas, con las armas, con las ollas, con elementos de este tipo. ¿Sí? En realidad, estas son un poco las grandes divisiones. En el área en la que yo me encuentro, como les digo, la capacidad de poder conversar con los diferentes grupos culturales, ¿sí? Vivos, ¿sí? Permiten justamente entender un poco de qué es ser humano en el mundo contemporáneo, básicamente, ¿sí? Eso no marca necesariamente un corte con la historia, con el pasado y demás, porque al fin de cuentas los seres humanos somos una continuidad en el tiempo, ¿sí? Pero en todo caso esto nos da nuevas perspectivas y nos permite entender cómo funcionamos como organismos sociales, ¿sí? ¿Por qué hacemos las cosas que hacemos? ¿Por qué damos las respuestas que damos? ¿Sí? Y allí termina cruzado con absolutamente todas las disciplinas, claro, sean técnicas, sean físicas, sean médicas, porque a fin de cuentas todas esas disciplinas parten justamente. Claro, como que todas las disciplinas deben preocuparse de... Y de las necesidades humanas, además, entonces obviamente que va por ahí un poco... Por allí, no sé si termino confundiendo más. No, un poco, más que confundiendo, siento como que en verdad ahí se explica por qué es tan complejo, ¿no? Porque se supone que vamos a entender las necesidades de la gente y eso desde distintas aristas. Entonces, desde esa lógica, el antropólogo debería estar en
todas las áreas siempre involucradas. Sería como lo ideal. Por supuesto, si te das cuenta, cada vez, por ejemplo, en los sistemas universitarios superiores de educación, cada vez hay más antropología dentro de carreras en donde usualmente no se pensaba que la antropología era necesaria. El diseño, por ejemplo, pero tú puedes ver antropología en la Facultad de Medicina, puedes ver antropología en arquitectura, puedes ver antropología en varias carreras, de manera directa o de manera lateral dentro de otras áreas, pero se van dando cuenta cada vez que entender las formas, las lógicas de funcionamiento dentro de las sociedades es central para el desarrollo de cada una de las áreas. Entonces eso le vuelve a la antropología como la ficha que faltaba, ¿sí? Para lograr que las cosas funcionen bien de la manera técnica que tengan que realizarse dentro de cada disciplina. Entonces un soporte enorme para otras áreas. Y ya puntualmente, ¿cómo podemos entender la antropología aplicada al diseño? A ver, la antropología aplicada al diseño o a cualquier otra disciplina. Sí, porque ya les voy a hablar concretamente qué pasa con el diseño, pero aplicada a cualquier disciplina, la parte importante de esto es entender que cualquier disciplina humana, sí, es el producto de relacionamientos sociales, es el producto de las necesidades que van surgiendo en contextos determinados, tanto temporales como espaciales. ¿Sí? Entonces, es importante darse cuenta dentro de esto, ¿sí? Que no todas las culturas son iguales. ¿Sí? Claro. Yo creo que eso es una de las cosas centrales, y que la gente parte de que todos funcionamos igual porque como somos humanos, ¿sí? Y la cosa va por allí. Sí, pero en realidad somos tan diversos y las respuestas que damos son culturalmente diferentes, ¿sí? Que la antropología lo que hace es permitir entender justamente esas diferencias para la aplicación de cada una de las áreas de las disciplinas, ¿sí? Ser diseñador en un lugar como el Ecuador, en una ciudad como Cuenca, va a ser definitivamente diferente, no en el sentido técnico, ¿sí? Porque se vende, ¿no? ¿Sí? Sino en el sentido de la aplicación para el usuario, ¿sí? Para la aplicación que pueda tener la gente dentro de eso, va a ser completamente diferente. Si ustedes van a diseñar en un lugar costero como, yo no sé, Guayaquil, ¿sí? O dependiendo de la sectorización de la estratificación social, por ejemplo, de para quienes están trabajando, cuáles son los intereses que quieren lograr a través de eso, ¿sí? De cierta forma, la antropología es como un lente, ¿sí? Que les permite acercarse y alejarse de realidades, como la cámara que tienen ustedes. Entonces ustedes pueden o ver muy puntualmente o alejarse mucho de lo que están viendo, ¿sí? Entonces es una lupa que les permite ver. Entonces, más allá de que sea diseño o no diseño, los arquitectos usan la antropología para acercarse a fenómenos espaciales y constructivos, los diseñadores para ver las formas y el gusto, ¿sí? Los médicos para ver la aceptación o no aceptación de ciertas prácticas de la medicina tradicional frente a la medicina alópata o elementos de ese tipo. En cualquier disciplina termina siendo una herramienta aplicable. ¿Por qué? Porque permite entender las formas que los humanos han ido dando respuestas a eso, ¿sí? Y a la larga las ciencias son eso. Sí, son las formas que en algún momento en la historia, en el tiempo, dieron ciertas respuestas para que la gente pueda ver eso. Pero las lógicas que tienen las disciplinas, sí, no son únicas. Y eso es importantísimo. Yo creo que probablemente el gran aporte que tienen este tipo de conversaciones es eso. Sí, darse cuenta que lo que ustedes consideran diseño no necesariamente va a ser diseño en otro lado. Lo que se considera arte en el mundo occidental no necesariamente va a tener la clasificación de arte en otros lados. Súper gris. Eso vuelve complejo la cosa. Y a nosotros nos enseñan, usualmente, el sistema educativo occidental nos enseña a pensar como todo es una línea que va de menos a más. Sí, y no nos damos cuenta que esa línea tiene un montón de otras líneas laterales que van aplicando. Nosotros en cierta forma somos occidentales porque partimos de toda esta cultura europea que llegó acá, pero la que se sumaron un montón de otras cosas que no eran de esa lógica. Nosotros razonamos, pensamos, aplicamos de maneras diferentes a la que aplica la gente de otros lugares, de otras latitudes del planeta. Darse cuenta de eso es central, ¿sí? Te preguntabas del diseño, aplicado al diseño de manera concreta. Bueno, yo creo que ahí ustedes me pueden ir preguntando más, pero en términos generales, la lógica, por ejemplo, yo veo en la Facultad de Artes, en el caso de la Universidad de Cuenca, sí, la lógica de una materia como antropología es enseñar justamente a ver que somos diferentes, por un lado, que es lo que les decía, pero por otro lado, en el momento que ustedes se dan cuenta de que son diferentes, se dan cuenta que tienen que diseñar de forma diferente para los diferentes públicos. Es decir, no estoy diseñando para humanos como una masa, sí, sino estoy diseñando a humanos que tienen necesidades
concretas, particulares. Ustedes están pensando en diseño gráfico porque vienen de esa rama, pero el diseño es mucho más amplio que el diseño gráfico. Entonces unos estarán pensando en el espacio, otros en la forma, otros en la ergonomía, en una cantidad de elementos de los que podrán irse aplicando, pero en todo caso, todo eso tiene que ser que partir primero de necesidades lógicas del grupo, no del gusto, del diseñador. Sí, claro, es muy común que en todas las disciplinas de diseño la gente va, se sienta en su escritorio, tiene toda la técnica metida en la cabeza, se sienta, coge, hace una cosa que para una estética puede ser muy atractivo, puede ser muy útil, sí, pero terminan colocándolo en un lugar en donde rompe con todas las lógicas, nadie va a usar, sí, y el objeto o el espacio, o lo que quieran, sí, va a terminar siendo o un estorbo o reutilizándose para fines que no tienen nada que ver. Entonces, por ejemplo, esa es una de las, pienso yo, de las grandes utilidades que tiene la antropología de ser aplicado al diseño, ¿sí? Es aprender a leer los objetos y los usos de los objetos, y de los objetos en el sentido de creaciones humanas, en el campo que sean, ¿sí? Entonces, nos permite leer y entender, ¿sí?, cuáles son las necesidades del grupo frente a eso que estoy proponiendo yo. Entonces, ustedes, en realidad yo les decía, me acuerdo a ustedes, ¿sí?, lo primero que uno tiene que hacer es entender a la gente, ¿sí? Y una vez que uno entiende a la gente, ahí sí pueden aplicar todo lo que ustedes quieran a nivel técnico, es mucho más fácil. Porque es más fácil, incluso van a tener menos quejas y menos vueltas de los clientes y menos tiempo en los proyectos. Porque el rato que ustedes logran entender las necesidades reales de la gente, no las necesidades del manual, ¿sí?, escrito en quién sabe dónde. El rato que ustedes entienden eso, ustedes, claro, van a decir, entonces esto ahora sí, ¿cómo aplico esto técnico de acá? Sí, claro, que es modificable a las necesidades que tengo acá. Sí. Y para eso se requiere mucho de una lectura antropológica. Sí. Y por ejemplo, no sé, como ciertos procesos del mismo diseño como alternativa para entender bien a la gente. Y ahorita que conversaba, se me vino a la cabeza uno, del cual hemos hablado también aquí, es sobre estos procesos de co-creación con las mismas personas para resolver adecuadamente sus necesidades. ¿Qué piensas al respecto? Porque, por ejemplo, es, o sea, chévere hablar de todo esto de, bueno, tenemos que entender a la gente. A veces entender a la gente puede volver súper complejo. Absolutamente. Entonces, no sé, como para mí una alternativa así como que súper buena para entender a la gente en cuanto, no sé, a construcción de marca u otro tipo de soluciones ha sido la co-creación. O sea, a mí me parece lo mejor eso, porque hace que el camino se vuelva mucho más sencillo. Y ya, si es que hablamos de otras cosas, que ahorres recursos, de tiempo, de dinero, etcétera, porque las personas desde el inicio estarían involucradas en esos procesos. No sé qué piensan al respecto. A ver, lo ideal siempre es que los grupos sobre los que se actúen participen dentro del elemento que se está creando. A ver, y aquí, cuando la gente oye antropología, generalmente piensa en el mundo indígena. Totalmente. Entonces, yo aquí, porque claro, cuando uno oye, claro, estamos pidiendo la colaboración, uno está pensando, y eso puede ocurrir también, ya, ¿por qué no? Pero uno automáticamente está pensando que la participación del mundo indígena es de, sale alguien de la comunidad, sí, y le pongo dentro de mi proyecto para que me ayude a hacer ciertas cosas. O sea, eso termina siendo la práctica usual, incluida la antropología, sí, pero en todo caso, el tema de la participación es el tema de construcción conjunta de pensamiento, de ideas, de formas, de cosas. Sí, no hay que conformarse con el tema de, claro, yo soy participativa porque le dije, oye, Cholito, claro, ven acá. Sí, ven para que veas cosas. Entonces, hay que darse cuenta, primero de eso, primero, la antropología trata, en la actualidad, porque así no fue en el pasado, trata de ser una lectura justamente de equidad, de igualdad con la gente, ¿sí? Y hay que darse cuenta que desde una perspectiva antropológica, cuando uno interviene sobre grupos humanos, sean el que sean, o grupos indígenas, o grupos urbanos de grandes ciudades, ¿sí? Uno está siendo una especie de espía en ese mundo. Entonces, hay que saber cómo llegar a esos espacios. Yo, claro, cuando dicen, suena muy fácil decir, hay que entender a lo humano. ¿Sí? Pero claro, ¿cómo entiendo lo humano? ¿Qué es? Precisamente ese es el centro de la antropología. Sí, porque obviamente es complejo, sumamente complejo saber cómo moverse en medios de ambientes que uno no conoce, sí, claro, en donde las reglas cambian. Es absoluto. Uno usualmente, claro, uno nunca sale del espacio de confort, como le llaman, sí. Claro, yo estoy muy cómodo en el espacio en donde está la gente que yo conozco, donde están los diseñadores, amigos míos, la gente, pero el rato que les botan a un medio
en donde las cosas funcionan al revés, ¿sí? Y ustedes no saben cómo actuar ante ese tipo de cosas. Es allí cuando tiene que uno se da cuenta del valor que tiene saber captar los temas esenciales de ese grupo para poder yo moverme en ese contexto. Entonces, claro, yo logro que la gente participe dentro de mi proyecto, ¿sí? Para la creación, perfecto, ¿sí? Pero ¿cómo? ¿Sí? Claro. Yo tengo un par de diseñadores dentro del grupo, probablemente no, dependiendo de qué grupo estés hablando, porque si hay un diseñador dentro del grupo, seguramente el grupo le va a contratar al diseñador del grupo y no te va a llamar, ¿sí? A que vengas de fuera. Entonces, ¿cuáles son los niveles participativos, por un lado, de esa gente? Sí, pero entiendo que estabas refiriéndote que es algo, y por eso me metí con el tema de lo indígena o de lo afro, o de lo tipo, porque generalmente el diseño se ve muy tentado ahora, hoy, sí, a tomar elementos de esto que caen en la categoría de lo étnico, y todo el tema de lo etno. ¿Qué cosa va a sacar eso? Claro. Sí. Entonces, claro, cuando uno ve lo etno, claro, lo etno para el mundo urbano de las grandes ciudades, claro, es el folclore, es la cosa que se ve bonita, ¿sí? Pero desconocemos los sentidos reales que tiene eso étnico, y eso es realmente grave, y esa es una pelea constante que yo tengo, sí, frente a ese tipo de aplicaciones, porque claro, yo cojo y veo un diseño gráfico interesante, como que tengo dibujo. Eso es interesante, sí, y qué tal que eso partía, sí, de algo que tenía otro tipo de valoraciones dentro del grupo. Como valoraciones sagradas, por ejemplo. Y resulta que yo cojo y digo, pues puedo hacer un lindo estampado en las camisetas de adolescentes urbanos. Sí, nunca estoy pensando yo en qué pensará el grupo de eso. Sí, y qué tal que yo siempre pongo como ejemplo en clase, ¿qué ocurriría a la inversa si que uno toma elementos sagrados del mundo contemporáneo y de repente en otra cultura donde esos elementos sagrados solamente se convierten en elementos estéticos? Sí, empiezan a ser manipulados y usados. ¿Qué ocurriría? Con otros fines, vírgenes, ángeles, Cristo y demás, sí, que podrían generar verdaderos levantamientos de población frente a eso. Entonces, ese tipo de cosas no se consideran elementos como la propiedad de elementos de alto valor cultural. Entonces, claro, ser participativo no es decir, ven y cuéntame, ¿sí? ¿Qué estás haciendo? Que, claro, cuéntame, ¿para qué hacen ustedes desde hace miles de años este tipo de cosas? Y yo cojo y copio, y hay grupos, los antropólogos también, eso no estoy diciendo que ustedes son matándonos, asesinando. Entonces, claro, uno puede tomar ese tipo de elementos desconociendo o de mala fe también, sacando información cultural, sí, de manera inapropiada, donde no hay contextos éticos, por ejemplo, sí, de manejo de la información, y ese es otro punto central que debe tener el diseño, sí, el manejo de una ética cuando trabaja con grupos culturales diversos a los del que uno parte, sí. La gente tiene que estar informada de qué es lo que se va a hacer con eso, tiene que estar de acuerdo, tiene que de algún modo recibir una remuneración, no económica necesariamente, pero tiene que verse beneficiado, y en eso pueden entrar los temas participativos, por ejemplo. ¿Sí? Cómo se juega con ese tipo de cosas, un poco por allí, en líneas generales, y no sé si quieren profundizar en algún tema, pero por allí va esto de cómo hago para que la cosa sea participativa, cómo entiendo de verdad al otro grupo. Porque, claro, entender no es decir, ya entendí cómo se hace el trazo, pues totalmente, sí, sino entender ese trazo qué implicaciones sociales, y por eso es que esta rama de la antropología se llama justamente antropología social o cultural, ¿sí? Porque trata de entender cómo estas cosas tienen significados dentro de los grupos culturales, no es una cosa que está lejana, no son cosas en el sentido de cosas materiales, muertas y otras visiones, sino son cosas que pueden tener sentidos realmente profundos dentro de lo que va mucho bien, claro. ¿Sí? Bueno, ya con eso empezamos, pero y con todo lo que hemos conversado, ¿se puede cambiar la cultura? Las culturas cambian solas, no se cambian. Bueno, se pueden cambiar, pero eso termina en resultados así de nefastos, terribles. ¿Sí? Cuando se cambia de manera intencionada. De manera intencionada, claro. Pero las culturas, de eso podemos hablar, las culturas son móviles. Sí, no hay culturas estáticas, y la gente que quiere pensar de manera ortodoxa y esto no se mueve, claro, es decir, en 1000 años pues tienen que moverse, tienen que transformarse. Lo que era ayer ya no es hoy día, ¿sí? Y siempre quedan esencias, pero eso es otro tema como central en la visión contemporánea. Sí. Era así como la pregunta chiquita en medio de los temas, no sé, para cambiar la cultura. Ahora, yo no sé, como que una de las intenciones principales que ha tenido este espacio del podcast conversatorio
es como empezar a cambiar esa percepción, ¿no? Lo que usted decía al inicio, ¿no? La percepción del diseño u otras áreas. Ya específicamente el diseño, una de las cosas en las que yo siento que hay que meterle un poco más de fuerza es en tener un poco más de contenidos sociales dentro de, que nos fortalezcan en otras áreas y que nos permitan tener una mejor práctica que responda a necesidades reales de la gente. ¿Qué piensa usted respecto a la cantidad de contenidos sociales que hay en el diseño? ¿Hacen falta más? ¿Cómo se está manejando eso? ¿Qué es lo que he podido ver? Pues me está grabando ya, ¿no? Sí. Como hicieron una pausa y yo... No, sí, no. De hecho, hace rato ya estaba grabando. Ah, patada incluida. Muy bueno, ¿no? Ya se rompió el hielo completamente. Entonces, allí, a ver, date cuenta, nunca va a haber suficiente presencia del mundo social dentro del mundo técnico más frío. ¿Serio? Siempre se va a necesitar más. ¿Por qué? Porque estamos hablando, a ver, ¿en dónde aplica la técnica? La técnica se queda en los manuales técnicos o la técnica se aplica en la gente. La técnica termina siempre en el campo que ustedes quieren aplicar a la gente, ¿no? Siempre es como un requerimiento que dentro de los pensions, dentro de las prácticas, no solamente, no estamos hablando de la docencia únicamente, ¿sí? Dentro de las prácticas hay concepciones sociales, ¿sabes? Sí, los diseñadores no dejan de ser seres humanos, ¿sí? Y no dejan de ser seres humanos cargados de necesidades, de problemas, de posiciones políticas, de formas religiosas, ¿sí? Todo eso termina pasándose al producto que es de ley. Sí, entonces claro, si ustedes no logran entender no cómo piensan los otros, que esa es la finalidad última, sino cómo pienso yo y por qué pienso yo de esta manera, porque uno da por hecho, pienso así porque así soy. Hay que claro, claro, hay que darse cuenta de que todos estos procesos que uno tiene, ¿sí? También parten de matrices en las que nosotros nos inculturamos, en las que nosotros aprendimos, ¿sí? A pensar de una manera determinada, aprendimos a negar cosas, aprendimos a validar cosas, porque así es. Sí, pero nunca nos preguntamos, ¿por qué será que esto que he hecho toda la vida es así? ¿Y por qué será que estos otros de lado no consideran que esto que es tan obvio para mí, que yo entiendo de esa manera, ¿por qué les cuesta tanto? Entonces, claro, me entiendo yo y puedo entender a otros también. Es un tema de, es un diálogo permanente. Sí, entonces, claro, es una disciplina que ha desarrollado procesos metodológicos que permiten hacer eso. ¿Sí? Y uno de esos que, volviendo un poco a tu pregunta, Giovanni, sí, es un poco la aplicación y la importancia que tiene el método etnográfico, como se llama el método antropológico, para los diseñadores, porque es fundamental. O sea, cómo logro entender y cómo logro que la gente me cuente cosas, cómo logro que la gente hable, cómo aprendo a ver. Sí, uno de los principales métodos antropológicos es una cosa tan simple, pero al mismo tiempo complejísima, como la observación. Sí, entonces cómo aprendo a ver, cómo aprendo a verme, cómo me doy cuenta de las cosas que están pasando en los entornos, las cosas a veces aplicadas a otras prácticas como es el diseño, porque no se queda únicamente en la antropología, es fundamental. Sí, ustedes pueden entender las percepciones que tiene la gente sobre lo que ustedes están queriendo hacer y darse cuenta de que no es lo mismo, que no es igual. ¿Sí? Cambia la percepción totalmente, ya conociendo de alguna forma lo que está pasando en el mundo real, por así decirlo, entrando ahí y interactuando. Claro, y ya que nos ponemos filosóficos, y esto es el mundo real, o sea, no hay un mundo real. Sí, porque claro, o sea, todo el tiempo estamos hablando del mundo real y de mi mundo, que es la verdad. Claro, yo tengo una cuestión. Hay montones de verdades y de montones de... Es que claro, uno tiene su verdad. Sí, algunas que nos gustan, otras que no nos gustan, totalmente. Otras que vamos adaptando, un poco con lo que me preguntabas. La cultura es completamente móvil. Lo que ustedes piensen hoy, tengan la seguridad que si ven esta grabación de aquí en 3 años, por ahí les gusta más o por ahí le gusta. Ajá. Sí, yo tengo una duda. O sea, vamos a llegar a un punto en el que nuestra realidad ya va a ser muy individual. A ver, no sé cómo explicar la pregunta. A ver, yo he notado en ciertas personas, siendo específicos, hacia adultos, nuestras madres, tíos, ya sé, personas que se apegaron a la tecnología, a las redes sociales, desde otros contextos, de otras formas, de lo que sea. O sea, a mí me pasa, yo he visto así gente cercana a mí que se deja llevar mucho por lo que ve en las redes sociales, que crecieron con esta mentalidad de, como cuando leías el periódico, loco, o sea, ellos de que la verdad está ahí. Entonces, no sé, yo veo en ellos como que un problema súper grave, porque ahora que se empiezan a pegar a la tecnología, lo cual es perfecto, que está muy bien,
pero no entienden cómo discernir la información que tienen ahí, o ser conscientes de que no toda la información que está ahí es verdad, o sea, para no caer en las cajas de eco, los sesgos de confirmación y todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, no sé, siento que poco a poco estamos yéndonos mucho hacia una realidad muy individual, ¿no? Cada quien en su trip, en sus cosas, aislados, yo qué sé, en esas cuestiones. Vamos a llegar a un punto en el que tendremos como que realidades muy nuestras, a un punto en el que no podamos entendernos como un colectivo. Estamos ya... Eres denso vos. Esperemos que no. A mí tampoco me gusta ser pesimista. Pero en realidad vivimos en un mundo cada vez más individualista. Eso es innegable. Sí. Ahora, ¿en dónde funciona? El centro de estudio de la antropología, estamos hablando como tema general, es la cultura. Y la cultura como esa producción humana que nos diferencia de las otras especies, ¿sí? Como esa capacidad de actuar precisamente en grupo. Sí, probablemente si es que llegara a pasar este futuro sí, probablemente sería el fin de la civilización, precisamente porque justamente nosotros funcionamos como seres humanos porque los seres humanos estamos interconectados, en donde aprendemos a ser seres humanos en grupo. Sí, es más, la cultura deja de tener uso, deja de tener sentido en el individuo. O sea, uso la cultura para comunicarme, uso la cultura a través... ¿Para qué soy un animal simbólico? ¿Cómo se llama? Estamos llenos de símbolos, estamos expresando a través de los objetos, de las formas, de los colores. ¿Para qué comunico si no hay un interlocutor que entiende el símbolo? Entonces, probablemente en el momento que acabe eso, se acabará. Y ahora hay que pensar también que estas nuevas tecnologías, que estamos hablando del internet, estos mundos virtuales, hay gente que vive más en el mundo, en el cibermundo, que en el mundo físico. Sí, entonces claro, esa gente está generando otro tipo de vínculos, al punto, hay toda una rama de la antropología dedicada justamente a la antropología del mundo virtual, claro, porque hay gente que está creando formas asociativas entre seres humanos que están más allá de esto, que es lo que para nosotros es lo real. Lo real, claro. Sí, entonces hay gente que vive en otros reales y tiene familias en las otras realidades y gasta plata. ¿Es esto lo real? En ese cuenta como esas lógicas de asociatividad completamente locas, si ustedes quieren, y diferentes, sí, probablemente son el producto también de un mundo loco como el mundo contemporáneo, sí, en donde justamente elementos como, estamos dentro, así no nos guste, dentro de un proceso fuerte de globalización, donde todo se ha terminado masificando de cierta forma, ¿sí? Y las diferencias se convierten en diferencias exóticas, en realidad que convienen como un tema de souvenir, de folclórico para el turismo, o para elementos de ese tipo, pero cada vez somos más similares dentro del grupo y eso es terrible, hay formas de evitar eso, pero en todo caso es terrible, sí, pero al mismo tiempo nosotros vemos como dentro de este mismo mundo la gente empieza a dar nuevas soluciones, sí, y la gente empieza a marcar todavía elementos de diferencia, pero de diferencia, lo interesante es que la diferencia cultural sea diferencia positiva, sí, no diferencia negativa, porque estamos llenos de locos como el presidente de los Estados Unidos que está pensando en la diferencia con los que están al otro lado de la frontera, sí, y planteando muros y planteando cosas de ese tipo que en realidad es absolutamente inhumano, ilógico, irreal, si ustedes quieren. Uno dice, ¿cómo puede estar ocurriendo eso en pleno siglo XXI? Sí, con lógicas de ese tipo, y de repente, claro, están allí. Y de repente pasa. Claro, y pasa. Y pasan de tal forma que nosotros incluso ni siquiera ya no nos sorprendemos, hemos perdido la capacidad de la sorpresa. Vivimos en un mundo en donde todo es tan rápido, sí, tan veloz, que es uno de los efectos justamente de la globalización. Sí, todo es a tal velocidad que... ¿Qué les sorprende? O sea, si por tanto yo veo flotando aquí un holograma, o sea, probablemente digo... ¿Qué es la tecnología? Pero ya, o sea, sorpresa de un segundo, sí. Acuérdense, yo me acuerdo cuando yo era niño, o sea, salía un aparato nuevo que podía, yo me acuerdo de los primeros televisores de colores con control remoto. Claro, eran magia, en la mente del niño eran literalmente magia, al punto de uno buscar por dónde estaba el cordón que le conectaba al control remoto con la televisión, o como los colores, sí, porque, claro, o como ese tipo, eso era magia. Y la gente vivía en un mundo en donde todavía había la capacidad de la sorpresa. Sí, ustedes le ponen ahora a un niñito el PlayStation, yo no sé en qué número van, o el iPhone en el número que vaya, o no sé qué, claro, y les va a decir, ¿y cuándo sale el próximo?
Sí, o sea, ya no hay, es como todo el mundo está esperando que los cambios tienen que darse. Entonces, claro, cuando salieron los CDs frente a los LPs, era magia. Claro. Sí, cosas, le estoy poniendo ejemplos en realidad ridículos. Y es chistoso porque nosotros sí vivimos esa transición. Sí, nos tocó, claro. Claro, a nosotros nos ha tocado como ir viendo esos cambios, pasar a usar el teléfono. Y en su época ya eran mucho más rápidos, porque yo me imagino que en las generaciones anteriores, las generaciones de mis abuelos, o sea, los cambios eran... O sea, era magia, literalmente era magia. Cuando llegó la radio Cuenca, por ejemplo, sí, que son temas más bien. Sí, yo tengo, me cuentan de un antepasado mío, de mi abuelo, que esperaba que llegue el locutor para hablar, porque no se daba cuenta que había que mover la perilla para que sintonice una radio. Sí, era magia, era un aparato que transmitía mágicamente. Sí, nadie estaba pensando en esas otras cosas. Hoy nadie se sorprende de nada, ni de lo bueno ni de lo malo, si las cosas están como dadas. Y todo lo que nosotros terminamos haciendo en productos de diseño, en productos y las disciplinas generales, también partimos de la falta de la capacidad de sorpresa. Sí, porque la falta de la capacidad de la capacidad de sorprendernos ante las cosas, sí, genera obviamente un estímulo en la creatividad. Claro. Sí, es ¿qué hay nuevo todavía? Sí, ¿qué está allí por descubrirse? ¿Qué puede moverse? Sí, entonces siempre hay que pensar que hay cosas nuevas que no están dadas todavía, y de hecho tienen que haber, porque si no ya está dado todo. Sí, es que eso mismo me preocupa, porque entonces ¿qué está dado? Sí. De hecho, yo no creo que esté dado todo. Yo creo que habrá mucho que darse. Esperemos que lo que se ve sea para bien, como te digo, y no para mal. Pero en todo caso, sí, date cuenta un poco lo que te decía. Yo pensé que no estábamos en cámara, pero sí estábamos. Sí, esto de la cultura es altamente dinámica. Sí, está en movimiento constante. Sí, entonces, así como estas cosas de las que estamos hablando, que a la larga son cultura también, porque todo lo humano es cultura. Sí, también las cosas estas que llamamos de la tradición, de la identidad de la que hablabas hace un rato, ¿sí? Tienen que cambiar, tienen que moverse. ¿Por qué? Porque se van adaptando al tiempo. Claro. Sí, entonces no deberíamos en realidad pensar en términos ortodoxos de conservación, usualmente el patrimonio, por ejemplo, piensa en términos ortodoxos, fijos, y no hay que cambiar porque si no sale el angelito vestido de blanco se cae la fiesta. Claro. Y no es así, porque las reincorporaciones, los nuevos elementos, que a la larga son de diseño también, de cómo pensar las formas, y cosas así, ese tipo de cosas van a permitir que las cosas subsistan con la lógica de la gente que está viva hoy. Claro. Sí. Si no hay cambios en la cultura se muere. Y los cambios a veces son para bien, a veces son para mal. Yo siempre les decía que los elementos culturales crecen, se reproducen, a veces se mueren, a veces dependerán, otros se transforman completamente en cosas que no tenían nada que ver, pero mantienen esencias vivas, claro, que dan sentido a las cosas. Claro, y cada vez se adapta más. Y es chistoso esto porque justo lo que nos comentabas de que nuestros padres o algo no tienen esa diferenciación entre noticias. Es chistoso porque antes, cuando apenas estas tecnologías aparecían, nos decían a nosotros que no confiemos en nada de internet, y ahora es totalmente... Es muy cierto eso. Distinto, al revés, que ya no se puede discernir entre noticias. Entonces todo esto va cambiando, va adaptándose, y ya estamos en el mundo que estamos. Oye, completamente, es verdad eso, porque claro, cuando recién salían las tecnologías, en realidad ellos, al ser reacios a este cambio, eran mucho más, o sea, tenían mucha más precaución con las cosas que veían, ¿no? Pero ahora se ha vuelto algo de su realidad, de su cotidianidad, que ya, no sé, o sea, yo sí dudo bastante que nuestros padres, tíos, o sea, estoy siendo súper crítico en mal plan, pero que, claro, o sea, que no sé si todos en verdad disciernen, nosotros mismos no sabemos si somos o tenemos en realidad la capacidad a veces de discernir cierta información. O sea, a mí sí me pasa que yo cuando veo algo en redes, o sea, siempre desconfío, así, o sea, siempre desconfío, por más que sale, no sé, en el comercio ya, por ejemplo. Yo siempre reviso que no sé, este comercio Coco, ni sé qué había, así, hay una versión falsa. U otro tipo de plataformas, ajá. O al menos respaldar un poquito más de información, porque yo, no sé, a mí me cuesta compartir un poco, porque no sé en realidad si es lo que está pasando. Claro, no. Claro. Y con esta realidad lo que no hay que perder es el criterio personal. Y el criterio posturas frente a lo que uno piensa. En realidad, si de algo hay que dudar es de los medios de comunicación, tanto digitales como no digitales. Esta prensa, por ahí iba, ¿no? En verdad.
Entonces, Ya ponemos ahí el logo de eso. tiene que darse cuenta, obviamente que uno mantiene una línea de pensamiento. Sí. Y uno tiene que dudar incluso de lo que uno piensa, porque uno también puede. Eso es loca. Entonces, las cosas tienen que siempre analizarse, uno no puede partir de que las cosas, porque alguien dijo y es alguien respetable, entre comillas, eso es verdad. Sí. Y esto son volviendo a mis justamente crisis de los nuevo. contextos los que van a generar cosas. Claro, sesgo de autoridad. Es Claro, que alguien tiene poder. También las autoridades y la gente honrada también tiene intereses. Sí. Entonces siempre hay que tener un criterio que parte de lo que uno piensa ante las Criterio cosas. propio. Y hay que ser respetuoso también con las diferencias de pensamiento cuando también respetan a uno. De eso se trata, claro, por supuesto. Ahora que estábamos medio conversando de esto de las realidades virtuales, me acordé ahí un ejemplo, no es un ejemplo, una realidad. Ahora con todo esto de la crisis así que hay en Venezuela y toda la cuestión, yo era un jugador activo del World of Warcraft. Y este juego tiene dentro una estructura económica, social tal vez, pero hablemos de la económica. Tiene una estructura económica, supermercados tienen una casa de subastas, las cosas se mueven con dinero ahí y ese dinero se convierte en dinero real. Siempre en realidad, no muchas veces, siempre el dinero que consigues dentro de esa plataforma, de esa realidad virtual, se vuelve dinero real. Siempre ha sido así como algo que me ha llamado la atención, pero me llamó extremadamente la atención cuando este año, con vista de la crisis y todo, yo conversaba con algunos de mis amigos con los que he compartido el juego, que son de otros países, de Venezuela, bueno, de otros países, pero específicamente de Venezuela, y uno de ellos me comentaba que se está dedicando completamente a trabajar dentro del juego. ¿Por qué? Porque la plata que genera ahí la convierte en dólares y puede ganar mucho más de lo que gana en realidad. Entonces, no sé, lo pongo como ejemplo porque me saca el aire eso de a qué punto puede llegar como que una crisis de un país o una sociedad o lo que sea, para que empiece a ser reemplazado por una realidad virtual que le ayuda a sopesar esta de acá. Algún momento vamos a llegar a no sé, a ser solo seres virtuales desde esa lógica. Oye, yo en verdad a mí me aterra también ese tipo de cosas. Sí, el otro día leía una noticia que no sé si es cierta, sí, pero hay esta plataforma, este programa de Second Life, que es un mundo paralelo. Sí, simulador de vida. Sí, entonces claro, hay la gente que tiene su cuerpo y perfecciona el cuerpo. La antropología ha trabajado mucho en este programa y hay artículos muy interesantes de este tema, ¿sí? Entonces claro, gente que desarrolla ¿cómo le llaman a estos cuerpos virtuales? Avatares, personajes y cosas de este tipo. Y empiezan a tener familia, por ejemplo. Es gente absolutamente antisocial y solitaria en el mundo real, pero en el mundo virtual tienen familia, tienen carro, tienen la casa en el campo y todo eso cuesta plata de acá que se invierte en el mundo virtual porque el mundo hermoso, el mundo soñado, la utopía perfecta, claro. El mundo perfecto, armado a la medida de mis sueños. Sí, está allá, porque acá es mucho más difícil. Yo cómo armo el mundo a la medida de mis sueños acá. Sí, entonces claro, eso tiene costos. Habrá gente que sí lo logra, habrá gente que logra medianamente eso y con mucho esfuerzo, sí. Pero parece que esto están dando soluciones, o sea, alternas a necesidades sociales y a presiones sociales. Son necesidades, presiones de modo que terminan convertidas en necesidades a la larga, claro. Es como, claro, yo necesito, claro, estamos en un mundo absolutamente consumista, ¿verdad? Totalmente. De que no se escapa nadie, ¿no? Es que no queremos. Entonces, claro, terminamos cada vez consumiendo la marca, el producto, no sé qué. Y cuando ustedes ven dentro de estos mundos paralelos, virtuales, ¿sí? Empiezan a ver cómo las grandes corporaciones, ¿sí? Están invirtiendo plata también para poner propaganda en el mundo virtual. Sí. La Coca-Cola, McDonald's, ¿sí? Y de ese tipo que llenan los mundos virtuales de propaganda. Y quiere decir que hay un mundo que está consumiendo los productos, sí, de este capitalismo, de este mundo real en un mundo paralelo virtual. Sí. Entonces, hablaban de que en este artículo que les cuento de que el creador de este tema, sí, está a la larga pensando en cómo lograr, sí, el proyecto de el paso que sigue en este proyecto, es que una vez que la gente está tan enganchada a esto, es como creer que la gente vive en el mundo virtual. Ahí hay una recomendación muy buena de... Entonces eso es una locura. Eso es una locura en el sentido humano, ¿verdad? ¿Qué puede pasar con eso? Claro, eso obviamente es
Claro, allá está viviendo el espíritu, la mente, y el cuerpo acá está dormido, una cosa de ese tipo. Esas son cosas que en realidad cada vez se parecen más a la vieja ciencia ficción, y en realidad el mundo real le va pasando de largo la ciencia ficción cada vez. O sea, las cosas que uno cuando veía antes las películas y cosas, uno se quedaba con la boca abierta y resulta que ahora Matrix ya, totalmente. claro, son una cosa de chistes, ya lo sabes hace rato. Entonces, claro, ese tipo de cosas que en algún momento fueron ficción empiezan a ser realidad. Sí. Y empiezan a dar un poco la respuesta a lo que vosotros ven. ¿Será que llegamos a cosas como esa? Y aparentemente hay planes serios. O cosas que ya dan una muestra de que puede pasar. Ese tipo de cosas, y eso es en realidad terrible. O sea, yo me quedo. A ver, a mí me gusta el mundo físico, y yo trato de no engancharme mucho con estos mundos virtuales y demás, sí, pero de hecho, sobre todo en ciertos sectores de la población joven, sobre todo, sí, en realidad es que es una droga, es probablemente la nueva droga del mundo virtual, sí, la gente vive permanentemente conectada, sí, y no nos escapamos tampoco. El Facebook, por ejemplo, se ha vuelto una herramienta casi indispensable. Sí, y un montón de gente, entre las que me encuentro, que nunca quise tener Facebook y prácticamente me obligaron en un momento a tener Facebook. Este rato yo ya no puedo soltarme porque por allí me contactaste, por ejemplo. Por el Facebook. Sí, ese tipo de cosas. Y claro, ya se vuelve incluso una herramienta de trabajo. Uno puede compartir. Ya es una herramienta de trabajo. Es una cosa, claro, mucho más rápida, mucho justamente con la velocidad que requiere este tema. Sí, y claro, yo me doy cuenta que mi correo electrónico, que en un momento era vital, este rato ha pasado a segundo plano. O sea, yo me comunico, a no ser que sea algo muy formal, en donde requiero mandar algo con más formalidad, más con la firma electrónica. Sí, se usa en Facebook, se usa. Te mando el archivo por el WhatsApp, claro. De hecho, sí, le compartí el archivo por el WhatsApp. O sea, nadie está pensando, y ya nadie se enoja, porque es lo lógico. Es lo lógico. Claro, eso ha facilitado el mundo, ¿sí? Pero nos estamos olvidando de un montón de cosas como la interrelación que hay entre la gente. Sí, cuando me preguntabas hace un rato del tema de lo individual, cada vez somos tan individuales que ya no. A ver, piensen ustedes de cuando eran niños, por ejemplo, en el lugar en donde vivían. Ustedes, a ver, sí, vivían en un barrio seguramente y conocían a los vecinos y eran amigos de los guaguas, de los vecinos. Y este rato vivimos o en edificios o en casas, pero aterrados de un potencial peligro que se encuentra afuera del muro de mi. Yo no conozco al vecino, no sé quién es. Si me toca cruzarme con alguien de saludo, no tengo la menor idea de a qué se dedica. Eso, por ejemplo, son muestras de esta individualidad creciente en ciudades como Cuenca, que todavía es una ciudad mediana, es una ciudad relativamente, ya no es una ciudad muy pequeña, pero es una ciudad manejable todavía, en donde vivimos en contacto y más o menos nos conocemos entre los sectores, pero cada vez más, sí, la gente joven sobre todo ya no circula. Claro, a mí sí me saca el aire bastante. Ahora voy a poner el ejemplo positivo de madres, tías y ahora ya. Pero, y no sé, ejemplo específico de mi mami, yo veo que que está cambiando, ¿no? Con esto de la tecnología y todo, pero que las relaciones que ella tiene con sus amistades desde la escuela, desde el colegio, es otra cuestión. O sea, hay como otro tipo de preocupación, otro tipo de interés. O sea, no sé, hay una fecha especial como un cumpleaños, es ese interés por una llamada, por ejemplo. Aquí es como que un mensaje parece ser suficiente. No sé, algún logro o alguna noticia triste, complicado, lo que sea, es como que hay un apego más hacia la gente, ¿no? Cosa que para mí no pasa mucho en la juventud, o sea, como juventud, porque, no sé, o sea, cada quien está, como dije hace un rato, así, cada quien está en su mundo, en sus cosas, muy preocupado de uno mismo y se olvida a veces de la importancia que tienen las relaciones interpersonales para construir una mejor sociedad. Claro, y directamente de contacto físico, de cercanía. Claro. Ustedes podrían hacerme la entrevista por que lo hemos hecho. Sabes que no puedo llegar, pero si quieres me conecto al tal programa. Claro. Bueno, esto también puede ser positivo porque ya no tiene cosas. Y claro, eso a corta distancias, pero al mismo tiempo corta un montón de cosas. Claro, completamente. Esta conversación que ha terminado en una cosa completamente diferente a la que. Sí, todos los temas hemos ido por la llama. Y terminamos hablando de cosas que son interesantes y que está bien, que no caen en el campo, pero en todo caso, date cuenta cómo eso no podría ser realizado
a distancia. Claro, tal vez no se hubiese porque dado, únicamente el ambiente, el entorno, las condiciones. Claro, ver cómo reaccionas, todo. Son las que te permiten eso, se convierte en una cosa absolutamente fría, sí, y distante. Y vivimos en un mundo así. Cuando yo les decía hace un rato, el mundo contemporáneo ha perdido la magia, de cierta forma. Ha perdido la magia de cosas tan chiquitas como cosas tan pequeñitas como recibir una carta. Sí, yo no sé si ustedes alguna vez recibieron una carta escrita. Sí, entonces claro, recibir una carta escrita no era un correo electrónico que te llegaba en donde yo escribo este rato al otro lado del planeta y a los segundos me está llegando la respuesta. Sí, el otro día hay que esperar meses, semanas, sí, para que llegue una noticia buena o mala, pero ya había todo un tema que era claro que hay toda esta idea romántica de un mundo pasado también que se tiende mucho a evocar siempre el pasado como un pasado mejor, y no necesariamente es así, pero en todo caso vean cómo vamos perdiendo situaciones de ese tipo. El contacto personal es importantísimo. ¿Sí? En Cuenca han desaparecido las jorgas, por ejemplo. Yo no sé si ustedes se acuerdan. Las jorgas, los grupos de amigos solían sentarse a vaguear en la esquina. Mis papás tenían las jorgas, ahí pasaban en el barrio. Que no eran pandillas, que no eran cosas de ese tipo, no eran gente, eran los chicos del barrio cuando llegaban a la adolescencia se reunían y se sentaban a estar hablando. Conversando, viendo cómo pasaba la gente, viendo el mundo pasar literalmente, ¿sí? Y claro, vean cómo ese tipo de cosas han desaparecido. ¿Por qué? Porque ya no nos conectamos con la gente, sí, porque los niños ya no son amigos de los otros niños, todo está como programado, como controlado, como encajonado, sí. Pero seguramente dentro de eso también hay cosas positivas. Sí. No es que todo sea negativo. No tan negativo. Como un mensaje negro. Hay cosas muy... No terminamos llorando. Cosas positivas. Sí. Ya, pues, sí, claro, el mismo hecho de acostar distancias ya con alguien que vive en otro país ya puede ser un ejemplo positivo. Hay ganancia también. Sí. Claro. Y ya para ir cerrando, algunas reflexiones finales que tengas de toda la conversación que hemos tenido. Pero yo creo que un poco tenemos que volvernos al tema. Vamos a la diapositiva. Claro, a ver, hemos hablado de cultura, básicamente, sí, y dentro de la cultura hay como elementos que son centrales. Ya había una de las, leí tus preguntas y hay una que no me hiciste donde hablas del tema de la identidad, de este tipo de elementos, sí, y eso es central un poco. Yo respondí en cierta forma esto, sí, pero es como... Tú me preguntabas si puedo incluso leer, me hablabas por allí había una. ¿Qué tan importante es ser conscientes de nuestra identidad, realidad y cultura? Sí, pero si no somos conscientes de lo que somos, no somos nada. Sí, ahora, ahí viene el problema de ¿cuál es la identidad? Si yo... Y esto es una cosa que yo hago siempre en clases, porque a mí me es realidad una pregunta compleja, ¿sabes? Es decir, ¿y cuál es tu identidad? Entonces, automáticamente la gente cuando piensa en identidad piensa en temas étnicos. Entonces empieza a pensar en un mundo indígena, la raíz, y cuando digo cuáles son los productos propios de tu identidad, y los productos propios de la identidad de la gente terminan siendo en el espacio de aquí de Cuenca, siempre en la gastronomía, el cuy, el mote, no sé qué, la chola cuencana, la pollera, y uno dice, clásico. ¿Y por qué? Sí, y ustedes se acuerdan en espacio, claro, cuando uno les devuelve la pregunta, les dice ¿por qué? Y dicen, yo digo, ¿han usado pollera? No. O alguna vez se pusieron pollera como disfraz para el pase del niño, que es otro elemento tradicional. Pero dense cuenta como esto que tú planteabas allí, sí, es porque es importante conocer la identidad, es fundamental, porque las identidades no están, las identidades se crean. Sí, las identidades son construcciones, la cultura es una construcción social, ¿verdad? Sí, claro, serán el momento en el que nosotros vivimos, que nos va cargando de ciertos elementos que probablemente luego dejan de tener sentido y dejan de tener valor. Entonces, cuando el diseño toma temas de identidad, temas de cultura, sí, sería interesantísimo que se acuerden que no hay que folclorizar la identidad. Sí, hay elementos de lo tradicional que son centrales y que están perfectos y que tienen que ser entendidos desde la lógica en la que se encuentran, sí, pero resulta que identidad y cultura es el internet y es el WhatsApp y es todo esto de lo que estamos hablando y es la cámara y son este tipo de elementos. Entonces, no podemos hacer un corte como que todo lo que tiene que ver con lo antropológico, con la cultura, con la identidad es ese pasado lejano, sí, tendiendo hacia lo prehispánico en el caso nuestro, sí.
también es lo contemporáneo, también son ustedes y las formas de cómo ustedes hacen lo que hacen los jóvenes y las subculturas y todos estos elementos nuevos que están rearmando otras formas de contacto, y de eso no hemos hablado. Sí, todas las subculturas urbanas, las tribus urbanas, ¿cómo se llama? Por ejemplo, tienen una riqueza impresionante, sí, pero generalmente no se consideran elementos de estas para el diseño, sino generalmente, y yo digo esto probablemente en el caso de ustedes, no, yo no sé, pero cuando veo yo en los trabajos, en la universidad de cosas, cuando les digo, vayan y busquen elementos de su identidad, automáticamente terminan cayendo en elementos de la vieja tradición del folclore. Y no... Sí, y a nadie se le ocurre que elementos de su identidad probablemente es el rock, probablemente es yo no sé, la música, las series que ven, o las series, o ese tipo de cosas, que son en realidad los elementos que están conformando de manera más cercana, no es que los otros no estén, pero de manera más cercana la identidad de ser joven hoy en el 2018. Sí, entonces ese tipo de cosas son interesantes. Yo creo que es importantísimo, para cerrar, que se consideren elementos sociales en general, no únicamente antropológicos, culturales, dentro de estas áreas que son técnicas. Creo que los diseñadores tienen que darse cuenta un poco que no son tan técnicos como creen. Gracias. Los diseñadores en realidad están completamente un poco en la mitad, obviamente, que manejan yo diría que un montón de show y no sé qué, pero están directamente vinculados con procesos sociales, y hay gente, por algo están dentro de facultades, por ejemplo, como artes. Sí, ¿por qué no están en la facultad de arquitectura? Pese a que la arquitectura también es muy social. Claro, sí, probablemente no habría problema con eso, pero en realidad todas, sí, pero los arquitectos se piensan muy técnicos, los arquitectos son muy sociales en la forma. El diseñador también es muy social. Claro, han habido ciertas corrientes que se han encargado un poco de deshumanizar ciertas disciplinas. Claro, entonces, claro, están felices cuando están sentados en la computadora, en el InDesign y en no sé qué, sí, pero se olvidan el rato que alguien les hace una pregunta humana. Sí, que claro, eso no me dijeron. ¿Cómo? No hacía falta. Sí, es como se da por hecho. Entonces, es importantísimo vincular disciplinas de este tipo, historia, antropología, y cosas que les permiten tener contextos del mundo social en el que se están moviendo ustedes, no porque les obligan a aprender, sino porque es parte de ser humanos. ¿Sí? Y al mismo tiempo tiene sentidos más allá del tema ya técnico y profesional de aplicación. Sí, nos enseña a eso, a ser mejores, a ser respetuosos. Sí, claro, si alguien no nos enseña a ser respetuosos, ¿por qué vamos a ser respetuosos con estos grupos que más bien ensucian, que huelen mal y que no lleguen? Sí, entonces, claro, alguien tiene que decirnos que eso también existe, que eso es parte de los contextos en los que nosotros nos movemos. Entonces, un poco por allí. O sea, yo sigo pensando que la antropología y otras disciplinas, pero fundamentalmente la antropología, sí, es central para la comprensión de cómo podemos ser humanos mejores, ¿sí?, en el mundo contemporáneo, y de ahí todas las aplicaciones técnicas que puede tener, que es de un poco de lo que hablamos al inicio. Sí, pero va un poco por ahí. Chévere, Santiago, muchas gracias, que ha sido completito. O sea, de ley nos hemos de volver a ver en una próxima oportunidad, porque hay muchos temas de los cuales tenemos que seguir hablando, y esperemos que la antropología siga en vinculación con más áreas y que se entienda este valor también. Claro, que se entienda el aporte que da. Y que se enseñe desde más pronto y todo. Bueno, cuéntenos sus reflexiones. No, muchas gracias. Está encantado, creo que les di palo a ustedes, bien, pero están acostumbrados. Sí, muchas gracias.